¿Sabías que algunos de los galanes más admirados del cine de oro mexicano escondían un secreto poco glamoroso, que hacía que besar una escena con ellos fuera una verdadera pesadilla? Detrás de las luces, los trajes elegantes y las sonrisas encantadoras, había actores cuya fama por su mal aliento se convirtió en el rumor más temido de los foros de filmación. Maquillistas, actrices y hasta directores sabían que, cuando tocaba una escena romántica con ellos, el verdadero reto no era actuar, sino resistir. Y no te vayas antes del final, porque el último actor de esta lista fue tan infame por su olor que más de una compañera pidió que le cambiaran el guión completo para no tener que besarlo. Joaquín Pardavé era el ejemplo del actor refinado, elegante, culto, siempre de traje impecable y bigote bien cuidado. Sin embargo, entre bastidores corría un rumor que contrastaba con su porte de caballero. Su aliento podía derribar el encanto de cualquier conversación. Paradójicamente, aquel hombre que hacía reír a todo México, dejaba sin aire, literalmente, a quienes compartían escena con él. Los técnicos de sonido en los estudios Azteca contaban que el problema comenzó cuando Pardavé se sometió a un tratamiento dental experimental a principios de los 40. Las prótesis de la época eran rudimentarias, y el material que usaban, mezcla de caucho y resinas, despedía un olor intenso que se mezclaba con su propio aliento. En una ocasión, durante el rodaje de México de mis recuerdos, su compañera Gloria Marín pidió discretamente que se colocaran flores en el set para disimular un poco el ambiente. El propio Cantinflas, quien coincidió con él en varias galas benéficas, bromeó en una entrevista: Joaquín era un genio para hacer reír, pero cuando hablaba cerquita, la comedia se convertía en tragedia. Esa frase se volvió popular entre los trabajadores del cine, quienes decían que si Pardavé ensayaba un monólogo, mejor hacerlo a 3 metros de distancia. Su esposa, Soledad Rebollo, intentó ayudarlo comprándole enjuagues europeos que prometían eliminar el mal aliento en segundos, pero ninguno funcionó. Él mismo lo asumía con humor y decía: si el público no me huele, no hay problema. Pese a las bromas y quejas, su profesionalismo nunca se puso en duda. Era puntual, meticuloso y generoso con sus colegas. Sin embargo, su caso se convirtió en leyenda entre los maquillistas, quienes juraban que, al acercarse para retocarle el bigote, más de uno contuvo la respiración para sobrevivir el encuentro. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, era pura energía, ritmo y carisma. Su sonrisa pícara y su voz melosa lo hacían irresistible, pero pocos sabían que detrás de ese encanto había un detalle que desesperaba a sus compañeras de escena: su aliento. Y no por descuido, sino por su peculiar estilo de vida bohemio. Tintán amaba la cerveza oscura, los tacos al pastor de madrugada y los cigarros fuertes, una combinación explosiva que dejaba huella incluso después de dormir apenas 3 horas. En los estudios Churubusco, los técnicos decían en tono de broma que el personaje de Pachuco venía con aroma incluido. Durante el rodaje de El Rey del Barrio, Silvia Pinal confesó años después que tuvo que fingir un resfriado para justificar por qué se cubría la nariz en las escenas más cercanas. En una ocasión, el propio Jorge Reyes, uno de sus compañeros más cercanos, le dijo entre risas: carnal, si vas a cantar tan cerquita, mínimo échate un mezcal para matar lo que traes adentro. Tintán, divertido, contestó: ¿qué, si eso es lo que me da sabor al personaje? Los maquillistas lo adoraban, pero sabían que su aliento podía llenar el camerino en segundos. Uno de ellos contó años después que el actor llegaba con un termo de café y un cigarro colgando, saludando con un beso y una carcajada. Era imposible enojarse con él, decía, pero después de 2 minutos, el aire se volvía pesado. El propio Germán solía reírse del asunto. En entrevistas admitía que dormía poco, comía mal y que su estómago tenía vida propia. Aún así, su magnetismo era tal que nadie se atrevía a reprochárselo en serio. Muchos creían que su mal aliento era parte del mito, una especie de aura Pachuco que lo hacía inconfundible. Pero entre cámaras, cigarros y desvelos, aquel aroma inconfundible quedó grabado en la memoria de más de un compañero de reparto. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, tenía una presencia imponente. Su voz fuerte, su elegancia natural y su carácter norteño lo convertían en un símbolo de masculinidad en el cine de oro. Pero quienes trabajaron cerca de él sabían algo que nunca apareció en las revistas: su aliento era tan potente como su carácter. No por falta de aseo, sino por una condición médica que pocos conocían: problemas estomacales crónicos que, según su médico, provocaban un olor agrio difícil de disimular. En una ocasión, durante el rodaje de El Rayo del Sur,
el propio Antonio Aguilar, su amigo y rival amistoso, se acercó a saludarlo con un abrazo y terminó echándose para atrás discretamente. «Compadre, parece que desayunaste pólvora», bromeó, a lo que Luis respondió con una carcajada y un «mejor eso que oler a miedo». El comentario se volvió chiste recurrente en el set, y desde entonces, cada vez que Aguilar llegaba al estudio, alguien gritaba entre risas: «Ahí viene el gallo, pero cuidado con el canto». El problema empeoraba cuando las escenas exigían besos o diálogos muy próximos. Rosa de Castilla, su compañera en varias películas, pidió en una ocasión que se ventilara el camerino antes de cada toma porque el gallo estaba cantando con fuego. Los maquillistas, conscientes del problema, solían ofrecerle discretamente clavos de olor o ramitas de perejil antes de que entrara al set, un truco que algunos actores juraban que funcionaba, pero no siempre con éxito. A pesar de todo, Luis Aguilar no se acomplejaba. Decía que un hombre debía oler a caballo, a cuero y a tequila, y que su voz aguardentosa necesitaba su propio perfume natural. Aquella actitud despreocupada solo reforzaba su imagen de macho rudo, pero también hizo que su fama de tener el aliento más bravo del cine de oro se extendiera entre técnicos y actrices por igual. Detrás del mito del gallo Giro había algo más que canciones y pistolas, también un soplo que nadie olvidaba. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, era el alma del humor en el cine de oro. Siempre de buen ánimo, con su risa contagiosa y su manera única de improvisar. Pero en los sets existía un secreto que todos conocían y pocos mencionaban: su aliento podía ser tan fuerte como sus carcajadas. Los técnicos lo apodaban en secreto el Dulce Agrio, una referencia irónica a su sobrenombre artístico. El origen de su problema, según decían sus compañeros, estaba en su dieta. Mantequilla era amante de los guisos caseros, los frijoles con ajo, las cebollas asadas y el pulque. En una entrevista, confesó entre risas: «Yo no desayuno si no huele a cebolla». Lo decía en broma, pero era literal. Durante el rodaje de ATM, A Toda Máquina, Pedro Infante tuvo que repetir una escena 3 veces porque no podía mantener el semblante serio. En un descanso, bromeó: «Compadre, si vas a decir tu línea tan cerquita, mínimo avísame para respirar antes». Las maquillistas lo adoraban, pero más de una terminó aplicándole polvo con mascarilla puesta. Una de ellas contó años después que, al hacerle un retoque de labios, tuvo que contener la respiración para no marearse. «Era encantador», dijo, «pero si te hablaba de frente, se te olvidaban los diálogos». Aún así, nadie se atrevía a hacerle un reclamo serio. Mantequilla tenía un corazón enorme y siempre compensaba cualquier incomodidad con bromas, chocolates o cigarros para todo el equipo. Incluso llegó a decir una vez: «Si mi aliento hace reír, entonces que huela a comedia». Y así fue, con su simpatía y talento, logró que hasta ese defecto se convirtiera en parte de su leyenda. Pero entre bambalinas, todos sabían que trabajar con él era una experiencia que se recordaba, por el olfato. Emilio Indio Fernández era temido y respetado. Su sola presencia imponía silencio. Tenía fama de hombre duro, dominante y obsesionado con la perfección. Pero entre los actores y el personal de rodaje había algo más temido que sus gritos o sus exigencias: su aliento. Según los técnicos de Estudios Churubusco, el Indio no perdonaba una noche sin mezcal, ni un desayuno sin chiles, ni un cigarro sin filtro después de cada escena. Esa combinación, sumada a su carácter explosivo, convertía cada indicación en una ráfaga, literalmente. En una ocasión, durante el rodaje de Enamorada, María Félix, con su témpel de acero, fue la única que se atrevió a enfrentarlo. Cuentan que, en medio de una discusión sobre una toma, él se le acercó tanto al rostro que ella dio un paso atrás y dijo con frialdad: «Indio, grítame si quieres, pero no tan cerca, que matas el encanto». La frase quedó grabada en la memoria de todo el equipo y se volvió un chisme recurrente entre los sets. Los camarógrafos sabían que filmar bajo sus órdenes significaba tener que soportar sus acercamientos constantes, cigarro en mano y aliento denso a mezcal. Uno de ellos relató años después que cuando el Indio daba instrucciones, hasta las luces parecían parpadear del golpe. Y aunque todos lo comentaban a escondidas, nadie osaba decírselo directamente. Fernández era capaz de despedir a quien lo mirara mal, mucho menos a quien se atreviera a ofrecerle una menta. Algunos decían que su olor era parte del personaje, una mezcla entre pólvora, alcohol y tabaco que lo hacía parecer salido de sus propias películas. Él, sin embargo, se reía de los rumores: «Un hombre de campo no huele a rosas, huele a verdad», decía con orgullo. Pero entre los que lo conocieron de cerca,
quedó claro que el Indio Fernández no solo imponía con su mirada, sino también con su aliento. Jorge Negrete era la imagen viva del México elegante, educado, caballeroso, con voz potente y modales impecables. Pero bajo esa apariencia pulcra, había un detalle que sus colegas conocían bien y preferían callar: su aliento, especialmente durante los rodajes intensos. Lo irónico era que Negrete tenía una obsesión casi enfermiza por la limpieza personal. Se afeitaba 2 veces al día, usaba lociones francesas y jamás aparecía en público sin enjuague bucal. Sin embargo, padecía una afección hepática que le causaba un olor fuerte y metálico al respirar, algo que ni el mejor perfume podía ocultar. Durante las filmaciones de Allá en el Rancho Grande, su compañera Esther Fernández comentó discretamente al director: «Don Jorge es encantador, pero cuando canta tan cerca, se siente un golpe de aire difícil de describir». El comentario no tardó en llegar a los oídos de los técnicos, quienes comenzaron a bromear diciendo que su voz llegaba al corazón y su aliento al alma. Negrete, consciente de su problema, intentaba combatirlo con una mezcla casera de menta, vino y clavo de olor. Pero en los calurosos sets, el remedio solo empeoraba las cosas. Parecía un cóctel explosivo, recordaba un asistente de maquillaje. Aún así, Negrete jamás perdió la compostura. Si alguien le ofrecía una pastilla de menta, la aceptaba con una sonrisa y respondía: «Gracias, pero el público no me huele, solo me escucha». A pesar de los murmullos, su profesionalismo imponía respeto. Era perfeccionista hasta el extremo y su voz barítona lo convertía en un ídolo. Pero entre bastidores, sus colegas aprendieron una regla no escrita: si Jorge iba a cantar una serenata, mejor hacerlo a medio metro de distancia. Porque el charro cantor podía enamorar con sus notas, aunque su cercanía dejara a más de una actriz sin aliento, pero no precisamente por amor. Andrés Soler, patriarca de una dinastía actoral legendaria, era admirado por su voz grave, su presencia imponente y su capacidad para transmitir autoridad. En el set, todos lo respetaban, pero también lo temían por un motivo menos noble: su aliento, especialmente en las largas jornadas de rodaje. A diferencia de otros, Soler no era descuidado. Su problema venía de una dolencia bucal que se negaba a tratar por miedo a perder la voz. Esa mezcla entre medicamentos, cigarros y café amargo creaba un aroma tan particular que los técnicos decían que se sabía cuando Soler entraba al foro sin necesidad de verlo. Durante la filmación de La Oveja Negra, Pedro Armendáriz, su amigo cercano, solía bromear con él en tono de camaradería: «Don Andrés, con esa voz puede matar de emoción, pero con ese aliento, también de susto». Soler respondía con una carcajada profunda y un «mejor que me recuerden por algo, mijo». Nadie podía enojarse con él, pero todos sabían que actuar a menos de 1 metro era una verdadera prueba de concentración. Una maquillista veterana contaba que, para soportar las escenas largas, solía frotar un poco de alcohol en su muñeca y olerlo discretamente cada vez que Soler se acercaba. Era un señorón, pero a veces el aire se volvía denso, casi teatral, recordaba. Incluso en exteriores, cuando grababan bajo el sol, el calor parecía intensificar aquel aroma que ya era tema de conversación entre los extras. A pesar de ello, nadie dudaba de su talento. Era un actor de los que imponían respeto con solo hablar, aunque a veces su cercanía intimidara por motivos diferentes. En una entrevista años después, su hermano Domingo Soler lo definió con humor: Andrés tenía una voz que estremecía y un aliento que confirmaba que el arte también se sufre. Así, entre risas y murmullos, el gran patriarca del drama dejó huella no solo en la historia del cine, sino también en la memoria olfativa de quienes compartieron pantalla con él. Ramón Gay era considerado uno de los rostros más apuestos del cine de oro. Tenía elegancia natural, mirada seductora y un porte que derretía a las espectadoras. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán impecable se escondía un problema que sus compañeras preferían no comentar en público: su aliento. Los rumores comenzaron durante el rodaje de El hombre sin rostro, cuando varias actrices coincidieron en que las escenas románticas con él eran un desafío, pero no precisamente por los nervios. El origen, decían algunos, estaba en su extrema vanidad. Gay usaba cremas faciales y lociones importadas, pero descuidaba su alimentación. Seguía dietas raras llenas de proteínas crudas y suplementos amargos, muy de moda entre los actores europeos que admiraba. Esa combinación, junto con el tabaco francés que tanto presumía, le dejaba un olor agrio y persistente. Parecía que su belleza venía con efectos secundarios, contaba entre risas un asistente de producción. En una ocasión, durante La Casa del Terror,
Germán Robles, que compartía escena con él, fue quien se atrevió a decírselo de forma amistosa. Ramón, hermano, el vampiro soy yo, pero el que huele a ultratumba eres tú, le dijo en tono de broma. El comentario desató carcajadas en el set, pero Gay no lo tomó bien. A partir de entonces, comenzó a mascar hojas de menta antes de grabar, aunque el efecto duraba apenas unos minutos. A pesar de las bromas, nadie podía negar su talento. Era disciplinado, elegante y mantenía una postura impecable frente a la cámara. Pero entre los técnicos corría una frase que se hizo famosa: Ramón conquista con la mirada, pero te tumba con la respiración. Era, literalmente, el galán que encantaba a distancia. Su presencia en el set podía llenar de magnetismo una escena, pero si el guión pedía cercanía, más de una actriz pedía, en secreto, repetir la toma, con respiración contenida. Antonio Badú representaba la sofisticación absoluta del cine de oro. Siempre con trajes impecables, el cabello perfectamente engominado y un aura de conquistador nato. Sin embargo, tras esa imagen de hombre elegante y refinado, se escondía un detalle que muchos preferían ignorar: su aliento. Y lo curioso era que, en su caso, el problema venía precisamente de su obsesión por mantener una apariencia perfecta. Badú era fanático de los perfumes franceses y los enjuagues bucales de alcohol, productos de lujo que compraba en sus viajes a Europa. Pero ese exceso de químicos, mezclado con el tabaco egipcio que fumaba constantemente, le provocaba una resequedad severa en la boca. El resultado era un olor acre, fuerte, que se intensificaba con las luces del set. Una maquillista lo describió años después como una fragancia entre colonia cara y metal caliente. Durante la filmación de Cuando lloran los valientes, una anécdota se volvió legendaria. Katy Jurado, con su estilo directo, se acercó a él antes de una escena de beso y le susurró: Antonio, con ese perfume enamoras, pero con ese aliento me matas. Él, galante como siempre, sonrió y respondió: entonces morirás feliz, muñeca. El equipo entero estalló en risas, y desde ese día, cada vez que llegaba al estudio, alguien murmuraba en tono de broma: ya huele a Badú, pero no sabemos si por el perfume o por lo otro. A pesar del problema, Antonio lo disimulaba con una seguridad casi hipnótica. Masticaba granos de café antes de cada toma, y se enjuagaba la boca con coñac para aromatizar el personaje, según decía. Pero sus compañeros sabían que eso solo empeoraba el asunto. Algunos técnicos decían que era tan encantador que incluso su mal aliento parecía tener estilo. Y quizá tenían razón. Badú no era solo un actor, era un personaje en sí mismo, un hombre que podía llenar un set con su elegancia, y con un aroma que pocos olvidaban. Víctor Junco era el rostro del villano elegante. Su voz pausada, su mirada penetrante y su porte aristocrático lo convirtieron en uno de los actores más respetados del cine de oro. Pero quienes trabajaron de cerca con él sabían que su presencia imponía por partida doble. Además de su carácter severo, su aliento era tan penetrante que, según decían, podía sentirse antes de escuchar su primera línea. Su problema no era el tabaco ni el alcohol, que consumía poco, sino una severa úlcera gástrica que le provocaba un olor metálico y ácido difícil de disimular. Durante el rodaje de Crepúsculo, Arturo de Córdoba contó en confianza que grabar una escena de discusión con Junco era un verdadero desafío. Te mantenía la mirada fija, hablaba despacio, y cada palabra era como una bofetada invisible. Esa frase se volvió célebre entre los técnicos, quienes comenzaron a referirse a él como el actor que actuaba con el aliento. Una vez, en la otra, Dolores del Río pidió discretamente que se colocara incienso en el set antes de cada toma con él. No lo hacía por vanidad, sino por sobrevivir las largas horas de rodaje en espacios cerrados. Aún así, Junco mantenía una compostura impecable. Jamás admitió tener un problema, prefería creer que todo era parte de su intensidad actoral. Incluso entre sus compañeros más cercanos, el tema era tabú. Nadie se atrevía a mencionarlo directamente, y si alguien insinuaba algo, él lo interpretaba como una falta de respeto. Un asistente de producción recordó que una vez, al ofrecerle un chicle antes de una entrevista, Junco respondió con una mirada helada y dijo: no necesito dulzura para hablar con fuerza. Esa frase quedó como emblema de su carácter. Así, Víctor Junco se mantuvo fiel a su estilo, imponente, exacto, disciplinado, y con un aire que, según algunos, era tan cortante como sus papeles. Para muchos, trabajar con él era una experiencia intensa. Para otros, una prueba de resistencia. Pedro Armendáriz era el símbolo del hombre fuerte y viril del cine mexicano,
mirada firme, voz profunda y presencia arrolladora. Pero entre cámaras y camerinos, corría un comentario que pocos se atrevían a decirle de frente: su aliento era tan intenso como su temperamento. No era cuestión de higiene, sino de costumbre. Armendáriz era amante del tequila, el café cargado y los puros, y rara vez se le veía sin alguno de los tres. Esa mezcla, combinada con su tendencia a saltarse comidas por los rodajes, lo convertía en un auténtico volcán en cada conversación cercana. Durante el rodaje de María Candelaria, cuentan que en una escena de alto dramatismo, Dolores del Río pidió una pequeña pausa antes de continuar. El motivo, según un asistente de dirección, fue que la intensidad de Pedro se sentía demasiado cerca. Ella, siempre diplomática, bromeó diciendo: su actuación es tan fuerte, que se respira. Nadie se atrevió a traducir lo que realmente quería decir. Los técnicos sabían que, cuando Pedro llegaba al set, el ambiente se llenaba de un olor inconfundible a tabaco y licor. Un camarógrafo que trabajó con él en La Perla contaba: era un actorazo, pero si te hablaba a medio metro, te despeinaba el alma. Y aunque las actrices lo respetaban y admiraban, más de una pidió discretamente que se colocaran ventiladores detrás de las cámaras para que la escena fluyera mejor. Armendáriz, por su parte, jamás se preocupó por esos rumores. Decía con orgullo: soy hombre de campo, y el campo no huele a flores, huele a verdad. Esa frase se volvió una de las más recordadas en los estudios. Era auténtico hasta en sus defectos. Para muchos, esa rudeza natural era parte de su encanto, aunque otros aseguraban que sus besos en pantalla requerían más valentía que cualquier escena de acción. David Silva fue uno de los intérpretes más intensos y realistas del cine de oro. No fingía ser rudo, lo era. Su carácter fuerte, su voz rasposa y su presencia callejera lo convirtieron en el rostro perfecto del México obrero, rebelde y sufrido. Pero junto con esa autenticidad, traía consigo algo que sus compañeros conocían demasiado bien: un aliento que parecía venir directamente de las cantinas que tanto frecuentaban sus personajes. Silva era conocido por su disciplina en la actuación, pero no por sus hábitos alimenticios. Rara vez desayunaba, prefería un cigarro y un trago de aguardiente para despertar el alma, como solía decir. Ese cóctel matutino se volvía su aroma característico durante las grabaciones. En Los Fernández de Peralvillo, su coprotagonista, Sara García, llegó a comentar entre risas: ese muchacho actúa bien, pero huele a película en blanco y negro. Un día, mientras rodaban ATM, A Toda Máquina, donde tuvo una breve aparición, Pedro Infante lo abrazó efusivamente para una toma y soltó en tono de broma: ay, compadre, parece que desayunaste puro diablo líquido. El equipo entero estalló en carcajadas, y David, sin inmutarse, contestó: pues más vale oler a diablo que a cobarde. Desde entonces, la frase se volvió un chiste interno entre los técnicos. Lo curioso es que su problema no provenía solo del alcohol o el tabaco. Los médicos decían que tenía una infección estomacal crónica que le provocaba halitosis severa, pero Silva lo ignoraba. Nunca fue vanidoso ni se cuidó como otros galanes. Decía que el público no viene a olerme, viene a creerme. Y lo lograba. Porque, aunque muchos preferían mantener distancia, nadie podía negar su talento. Cada palabra, cada mirada, tenía verdad. Y aunque su aliento dejara una huella imborrable, su legado también lo hizo. Roberto Cañedo era el tipo de actor que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Sobrio, reservado y profundamente comprometido con su trabajo, tenía fama de perfeccionista. Pero entre los estudios de San Ángel y Churubusco corría un rumor que contrastaba con su elegancia discreta: su aliento era, según muchos, tan fuerte como su mirada. No era un secreto malicioso, sino una realidad que todos aceptaban con silenciosa resignación. A diferencia de otros actores, Cañedo no era de beber ni fumar. Su problema venía de una afección dental persistente que nunca atendió del todo. Decía que el dentista lo ponía nervioso, y prefería soportar el dolor antes que sentarse en una silla de consultorio. Ese descuido, sumado a los rodajes extensos y las noches sin dormir, provocaba un olor seco y agrio que incluso los directores notaban. Era un gran actor, pero cuando hablaba en un set cerrado, el aire se volvía denso, recordaba uno de los camarógrafos de La Escondida. Durante esa misma película, María Félix, que no tenía filtro alguno, lo encaró una tarde con su típica franqueza: Cañedo, si vas a decirme cosas al oído, que sean bonitas o que huelan mejor. Él, avergonzado, solo atinó a responder: no puedo competir con su perfume, doña María.
A partir de entonces, entre los técnicos se decía en tono burlón que ni la doña pudo con su hálito de misterio. Los maquillistas desarrollaron una estrategia para evitar el problema, colocaban pequeñas ramas de eucalipto en los camerinos, como si fueran amuletos contra el mal aire. Cañedo lo sabía, y aunque le incomodaba, jamás perdió la compostura. Respondía con educación, pero con cierto orgullo: el arte no necesita fragancia, necesita verdad. Así era él, serio, dedicado, un actor que no buscaba aplausos fáciles, aunque a veces, su cercanía en escena hiciera que más de uno respirara con precaución. Ignacio López Tarso fue, sin duda, una de las figuras más respetadas y admiradas del cine y el teatro mexicano. Su voz profunda, su dicción impecable y su presencia escénica eran inconfundibles. Pero entre bastidores, algunos compañeros contaban en voz baja que había algo en su cercanía que podía romper la concentración más férrea: su aliento. No se trataba de descuido, sino de una consecuencia directa de su intensa vida en los escenarios y su amor por la comida tradicional mexicana, especialmente el ajo y el mole, que él mismo admitía comer sin medida. Durante el rodaje de Macario, película que lo consagró internacionalmente, se volvió tema de conversación entre los técnicos que, durante las escenas con doña Ofelia Guilmain, el aire en el set se volvía pesado tras las largas jornadas sin descanso. Ella, con su carácter franco, le dijo en una pausa: «Ignacio, tu voz convence, pero tu aliento predica antes que tú». Él estalló en carcajadas y le respondió con ironía: «Entonces que mi espíritu se sienta antes que mi palabra». La frase corrió entre los camarógrafos como fuego. López Tarso tenía la costumbre de tomar café muy cargado entre tomas, sin agua de por medio. Su hijo contaba años después que no existía día en que mi padre no tomara por lo menos 10 tazas. Esa deshidratación constante provocaba resequedad bucal, y el olor resultante era tan fuerte que los sonidistas bromeaban diciendo que el micrófono lo detectaba antes de que hablara. Pese a las bromas, todos lo veneraban. Nadie se atrevía a señalarlo en serio, porque su talento imponía respeto. Era el tipo de actor que llenaba un foro con solo pronunciar una línea. Sin embargo, entre luces, cámaras y cigarrillos de ensayo, su voz y su aliento formaban un dúo inconfundible, potente, teatral, según quienes lo conocieron de cerca, imposible de olvidar. Arturo de Córdoba era la definición misma del refinamiento. Su voz aterciopelada, su porte elegante y su mirada enigmática lo convirtieron en uno de los galanes más irresistibles del cine de oro. Pero detrás de ese magnetismo había un detalle que sus coprotagonistas conocían bien y trataban de disimular con profesionalismo: su aliento, que podía resultar tan intenso como sus interpretaciones. El problema, según los rumores, venía de un tratamiento con calmantes que tomaba para controlar su ansiedad, los cuales le provocaban resequedad extrema y un olor amargo, metálico, imposible de enmascarar con colonia o chicles de menta. Durante el rodaje de él, Luis Buñuel, siempre observador, comentó entre risas que Arturo no necesitaba efectos especiales, bastaba con que exhalara para llenar el ambiente de tensión. En una escena particularmente cercana con Delia Garcés, la actriz pidió hacer una pausa por el calor del set, aunque todos entendieron que se trataba de otra cosa. Ella solía bromear después diciendo que trabajar con Arturo era un acto de amor y de resistencia. De Córdoba era consciente de los comentarios. Mantenía en su camerino una colección de frascos de colonia y pastillas de menta, pero su hábito de fumar cigarros mentolados y beber coñac entre tomas solo empeoraba la situación. Un sonidista que trabajó con él en La diosa arrodillada contaba que los micrófonos captaban su respiración antes que su diálogo, y bromeaba diciendo: «Esa voz hipnótica viene con advertencia olfativa incluida». A pesar de todo, su magnetismo seguía intacto. Tenía ese tipo de presencia que eclipsaba cualquier incomodidad. Algunos decían que su mal aliento era casi un elemento de su personaje, un toque humano dentro del galán perfecto. Arturo lo tomaba con humor, y cuando alguien insinuaba algo, respondía con su famosa sonrisa ladeada: «No hay aroma que opaque una buena actuación». Y así fue, su talento trascendió los rumores, pero entre los que trabajaron con él, aún se recuerda que su encanto, era mejor admirarlo a cierta distancia. Rodolfo Acosta fue uno de los villanos más temidos y carismáticos del cine mexicano. Con su rostro duro, su voz rasposa y su actitud desafiante, encarnaba a la perfección al hombre sin miedo. Pero fuera de cámara, su carácter no era lo único imponente, su aliento era casi tan famoso como sus interpretaciones. Los rumores decían que, antes de cada rodaje, Acosta tomaba un trago de mezcal para templar la voz,
aunque en realidad lo hacía varias veces al día. Esa costumbre, combinada con noches interminables de cigarrillos y botanas picantes, convertía cualquier conversación cercana en una experiencia inolvidable, y no precisamente por el talento. Durante el rodaje de Tizoc, Pedro Infante, quien lo apreciaba, pero también le temía un poco, comentó en tono de broma: con Rodolfo no hace falta viento, él sopla y despeja el set. Todos rieron, incluso el propio Acosta, que se lo tomó con orgullo. Eso es para que me respeten más, respondió. Y vaya que lo lograba. Una anécdota curiosa ocurrió en los estudios Churubusco, cuando un asistente nuevo, sin conocer la fama del actor, se ofreció a sostenerle el libreto durante un ensayo. Apenas pasaron unos minutos cuando el joven empezó a lagrimear. Acosta, entre carcajadas, le dio una palmada en la espalda y dijo: así se curten los novatos, compadre. Desde entonces, el muchacho nunca volvió a acercarse a menos de 1 metro. Su problema no era simple descuido, los médicos decían que padecía gastritis crónica y que el alcohol solo agravaba la situación. Pero Acosta jamás buscó tratamiento. Decía que el olor era parte del personaje y que un villano debía oler a pólvora, no a perfume. Esa actitud lo volvió legendario entre los técnicos, quienes aseguraban que incluso cuando el rodaje terminaba, su presencia y su aliento seguían flotando en el aire. Y como estos, hubo muchos más casos que se susurraban en los pasillos de los estudios, historias que jamás salieron en las revistas, pero que todo el mundo en el set conocía. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos más insólitos y vergonzosos que las estrellas del cine de oro intentaron ocultar bajo el brillo de la fama.